Bueno, muy bien, tenemos con nosotros a la doctora Elizabeth Amarán, abogada de inmigración, ya ustedes la conocen, ha estado otras veces aquí en el programa. Muchísimas gracias, de verdad. Es un Muchas gusto gracias, Cabo, por la tenerla. invitación nuevamente. Gracias. ¿Cómo no? Es que hay un montón de dudas, ¿no? Primero existía el CBP One y ahora la administración dice que existe el CBP Home. ¿Qué es eso? Explícame. Bueno, la aplicación CBP es una aplicación que se implementó alrededor del 2020 con la función de que las personas que entraban con cargas, los rastreros, los comerciantes registraran sus cargas y de alguna manera pudiera hacerse más... ¿Ese era el origen? Ese es el origen. ¿Qué quiere decir CBP? Bueno, es Custom and Border Patrol. Ese es el origen del CBP. Ese fue la función inicial para como apresurar un poco el ingreso de esa mercancía a los Estados Unidos. Se hacían citas, se manifestaba qué carga traías. Ese era el objetivo. Ahora, en el 23 vimos que la administración de Biden pues estrechó el uso de esa aplicación para, de alguna manera, que las personas que estaban buscando asilo se registraran. Cuando empezó la política de quédate en México, te vamos a procesar desde México, regístrate por el CBP One, pues se utilizó esa aplicación para que las personas subieran su información, ¿Y por qué? ¿Porque ya existía o porque fue un subterfugio para...? Exacto, ya existía, obviamente con otro objetivo, que fue el objetivo de la carga inicialmente, pero con la administración Biden vimos como que muchas cosas realmente se estrecharon un poco para usos adicionales de lo que fueron creados. Se estrecharon o a lo mejor se ampliaron, ¿no? Se ampliaron bastante, sí, eso quiero decir, se ampliaron bastante. Entonces, esto fue CBP One, realmente. Todas las personas que entraban, se registraban, esperaban su turno y les admitían a los Estados Unidos con una fecha en corte y con un parol. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora, la administración de Trump, como ya hemos visto, ha tratado de revocar o revisar, diría yo, todo lo que se implementó con la administración de Biden, los programas de parol, y el CBP One no fue la excepción. Ahora tenemos CBP Home. Pero parece una broma CBP Home. ¿No es una broma? La misma aplicación fue reprogramada, ¿ok?, con otro objetivo. El objetivo de CBP Home ahora es que las personas se autodeporten, se registren, ¿ok? Yo quiero salir del país voluntariamente, y él está prometiendo que estas personas no tendrán consecuencias en el futuro si quieren ingresar legalmente. Pero aquí hay un problema. A ver, vamos por paso. ¿Para qué tú necesitas llenar una aplicación, una planilla o algo de autodeportación? Tú no puedes coger por ahí e irte ya. Correcto. Las personas que quieran irse de los Estados Unidos son libres de irse. O sea, no te pueden parar en el aeropuerto. Realmente no. Puedes, a no ser que tengas un cargo criminal. Pero tienes que tener alguna documentación que acredite que tú eres un... Obvio, la identificación básica de una persona que va a tomar un avión, un pasaporte si vas a viajar a otro país. Pasaporte de tu país. De tu país, correcto. No te preguntan para irte qué estatus legal tienes en los Estados Unidos. Te puedes ir, eres libre de irte. Entonces, ¿cuál es la idea de llenar una aplicación de autodeportación? La idea, me parece a mí, es el registro. Saber quién eres, saber en qué momento entraste, saber en qué momento te vas. Y obviamente esto pudiera ser utilizado en el futuro para que se disparen ciertas barreras para reentrar. ¿Okay? Es un programa diseñado para control, más bien que para un beneficio. Pero la idea de que si te registras, entonces vas a tener mayores posibilidades en el futuro de regresar, ¿choca con algunas reglamentaciones que ya existen? Choca con el Acta de Inmigración y Naturalización. Esta acta fue implementada por el Congreso y realmente esta acta define bajo la sección 212A9 ciertas barreras de readmisión para personas que han entrado ilegalmente y personas que han acumulado presencia ilegal en los Estados Unidos. Por ejemplo, si una persona se quedó más de 180 días, pero menos de un año, esta persona va a enfrentar 3 años de penalidad a la hora de ingresar.
Si te quedaste más de un año, la penalidad sería de 10 años para reingresar. Entonces, realmente el presidente no tiene la autoridad para, de alguna manera, pues, circunventar o perdonar lo que el acta dice. Estas personas van a estar expuestas a una penalidad a la hora de reingresar a los Estados Unidos. Entonces, no sé cómo se vaya a manejar esta promesa de que si te registras, no tendrás problemas para regresar después. Otra pregunta. Ya habíamos conversado de las implicaciones políticas de los temas migratorios y la vinculación que hacen tanto Venezuela como Cuba de éxodo y sanciones económicas. Maduro acaba de decir que no va a admitir ningún otro vuelo de repatriación. Correcto. Porque las medidas económicas con Chevron le parecen que es un rompimiento de lo que habían acordado, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con los venezolanos? Bueno, históricamente hemos visto que el Departamento de Migración siempre ha tenido ciertas dificultades para deportar a personas de estos países que tienen un sistema de dictadura. Lo hemos visto con Cuba, lo hemos visto con Venezuela, lo hemos visto en su momento con Nicaragua también. Básicamente existe la posibilidad de deportar a estas personas a terceros países, ¿ok? Obviamente las personas tienen que saber que siempre tienen la opción de irse al país que ellos escojan. Este va a ser la primera opción, ¿ok? Ahora, si esta persona está detenida porque tiene un crimen o porque de alguna manera pues ha incumplido una ley de inmigración y su país no lo acepta, el Departamento de Migración tiene el derecho de deportarlo a un tercer país. Y ya hemos visto que la administración está conversando con otros países para que acepten. Por ejemplo, vemos El Salvador que está dispuesto a aceptar a deportados de los Estados Pero Unidos. también debe tener un límite. ¿Tú crees que es una buena noticia para los venezolanos que están aquí? Bueno, por otro lado, también hemos visto que históricamente, si no se pueden deportar a las personas, el Departamento de Migración les permite la salida con una orden de supervisión. Esta orden de supervisión obliga a esta persona a ir cada año o cada 6 meses o le ponen una especie de grillete o un teléfono donde la persona tiene que reportarse. Existen estos medios alternativos de supervisión. Lo que sí me preocupa mucho, Cao, es que el año pasado tuvimos una decisión, un precedente legal, en donde la Corte determinó que ICE tiene la libertad de detener a una persona que no puede deportar indefinidamente. Bueno, ya habíamos tenido ese problema cuando el Mariel. Correcto. Cuando el Mariel se identificaron porque como el régimen castrista abrió descaradamente las cárceles y los manicomios, y entonces se identificaron a personas que claramente venían de la cárcel, se pudo comprobar que venían de la cárcel o que venían de un manicomio, pero sobre todo los de la cárcel se les metió en una categoría que se llamaba excluibles. Correcto. Algunos de esos excluibles tuvieron 15 años presos. Es cierto. ¿No? O personas que cometían un delito de más de un año y un día, cumplían. Correcto. Se los pasaban a inmigración y se pasaron muchísimos años presos. ¿Podría suceder algo así de nuevo? Completamente. ¿Así? Esa regulación después fue revocada porque se consideró una violación a los derechos humanos de esa persona y muchísimas de esas personas fueron puestas en libertad bajo estas órdenes de supervisión. Sí, que son los que andan con las famosas cartas de deportación en la mano. Correcto, pero ahora cuando van a supervisarse corren el riesgo de ser detenidos nuevamente y esto lo estamos viendo a diario. ¿Y llevados a Guantánamo o a un tercer país? Correcto, a Cuba o a Guantánamo o a donde el Departamento de Migración decida, porque realmente siempre te van a dar la opción, vete tú a donde tú escojas y si tú no quieres deportarte, no quieres irte, el gobierno de los Estados Unidos te puede detener nuevamente y puede pues negociar tu salida para otro país. Entonces, ahora podemos ver el mismo escenario en donde las personas pueden ser detenidas para efectuar esta deportación y ICE ya no está sujeto a la regla de los 90 días que muchísimas personas confiaban. Conozco de muchos casos de cubanos que simplemente tomaban órdenes de deportación y decían en 90 días me salgo con una orden de supervisión. Ya ICE no tiene esta prisa, ya no necesariamente te van a soltar.
Entonces, esto podemos ver lo que suceda también con los ciudadanos venezolanos que de alguna manera no pueden ser deportados y que simplemente el Departamento de Migración los considere prioridad y no los quiera soltar. Y podíamos se puede ya presentir que va a pasar lo mismo con Cuba. O sea, definitivamente vienen medidas económicas y de otro tipo contra Cuba, y Cuba es la misma fórmula. Correcto. Que los cubanos, ¿a dónde va a mandar a los cubanos? Correcto, correcto. Estamos viendo la intención de la administración de expandir su capacidad de detención. Muchísimos estados, incluyendo el estado de la Florida, ya han entrado en contratos con todas las cárceles locales y estatales para simplemente prestar espacio, no que tengan mucho espacio de por sí, pero siempre están dispuestos a cambio de una cuota, de un pago, a ofrecer espacio para detenidos de inmigración. Entonces la administración, su plan es expandir esta capacidad de poder detener a las personas. Y no dudes tú que veamos estos casos de pues cubanos y venezolanos y de otras nacionalidades, que en mi experiencia siempre son aquellas personas que representan realmente un peligro para la comunidad. Personas que han tenido crímenes serios, felonías con agravantes, crímenes de violencia, tráfico de sustancias controladas o prostitución o tráfico humano. Son casos bien severos que de alguna manera pues van a estar en la prioridad del Departamento de Migración. Te pido permiso para ir a una breve pausa y también para cuando regresemos te quiero hacer algunas preguntas personales, ¿no? Porque tienes una historia increíble, le adelanto al público que ella es cubano-ucraniana y tiene una historia personal que explica por qué su sensibilidad, por qué se hizo abogada de inmigración y por qué quiere ayudarlos. Ya volvemos. Empezando con la doctora Elizabeth Amarán, abogada de inmigración. Y yo quería un poco indiscretamente contarle su historia, porque me parece fascinante, porque explica precisamente, primero, por qué ella se hizo abogada de inmigración, por qué tiene esa sensibilidad especial de la que todos hablan, se preocupa por cada caso, por qué quiere ayudarles. Y les había adelantado que ella es ucraniano-cubana, si se puede decir así. ¿Naciste en Ucrania? Así es, yo nací en Odessa, mi mamá es ucraniana y en aquel momento, bueno, mi papá estaba estudiando en Odessa, cubano. Mi papá es cubano, y cuando terminó sus estudios, pues regresamos a Cuba y crecí en Cuba. ¿A dónde fuiste cuando llegaste? ¿Dónde aterrizaste? Aterricé en Centro Habana, en Cayo Hueso. En Cayo Hueso. Sí. ¿Sí? ¿Tu mamá? Mi mamá... Hablando que... Bueno, mi mamá tomó unos cuantos años aprender el español. Yo... ¿Pero llegó a Cuba sabiéndolo o tuvo que aprenderlo? No sabía nada, ni una palabra. ¿Llegó sin hablar? Sin una palabra. Y ella, a Cayo Hueso. A Cayo Hueso, exacto. ¿Te acuerdas la calle? Yo vivía en Hospital entre San Lázaro y Aramburo. No, o sea, Candela. Sí. Por ahí había un callejón que se llama, muy famoso ahora, Del Chorro. El callejón de Hamlet, algo así. No sí, conozco que bien. hay Andrés Reinaldo, que se conoce esa bien zona. Folclórico, ¿Sí? Bien una zona bien colorida, el bien callejón cubana. De Hamlet, en San Lázaro. Exacto, creo que se llama así, no estoy segura porque bueno, ya hace 30 años que me fui de Cuba. Ajá. Pero sí, yo crecí ahí, crecí en Cuba, crecí. ¿Con qué edad llegaste a Cuba? Yo tenía 3 años cuando llegué a Cuba. 3 años. Sí, 3 años. ¿Y bueno, tampoco hablabas español? Tampoco hablaba español, aprendí más rápido, obviamente porque los niños aprendemos más rápido a esa edad, y yo fui quien poquito a poco le enseñé a mi mamá. Me acuerdo que en la noche ella iba a un colegio de idiomas que había en El Vedado. La Lincoln. Y me llevaba con ella, y entonces habían gente de todos los países, había muchos extranjeros, y todo el mundo estaba dormido y cansado porque era muy tarde, era de noche, y la maestra hacía preguntas y yo era la única que le respondía en español, porque así fue que aprendí más rápido y ayudé mucho a mi mamá después. Después ya ella se hizo traductora en el aeropuerto y bueno, su español se hizo perfecto, pero al principio fue bien difícil. Pero la vida de Cayo Hueso, yo conozco el barrio, es una vida dura. Del vecino con vecino, Correcto. de los patios comunales, del solar. Correcto, sí.
Fuimos a vivir a casa de mis abuelos. Los abuelos paternos. Mis abuelos paternos, exacto. Ellos tenían una casa, me acuerdo que estaba en los altos de una panadería. Y era una casa pues normal, cómoda, pero obviamente pues la situación del país. ¿Tú qué? ¿Salías a jugar a la calle con los demás niños igual, todo? Todos mis a la amigos, íbamos a todas las actividades normales del colegio, a las escuelas del ¿Y qué campo. te decían, la rusa? Me decían las rusas, Sí, pero poco a poco, bueno, me hice muy cubana, bailaba salsa, ¿Ah, sí? iba a los toques de santo, ¿Ah, sí? todas las cosas que hacen la gente en Cayo Hueso. No me y digas. entonces crecí en esa cultura. ¿Y tu mamá? Mi mamá fue muy difícil para ella porque ella llegó con unos 30 años y ella siempre se sintió como que siempre era extranjera, siempre era diferente para ella. Mis padres se divorciaron también cuando apenas llegamos a Cuba. No me digas, ¿se quedaron solas? Prácticamente sí, tuvimos una vida bien difícil en Cuba. No nos sirvió de nada el ser extranjeras, al contrario. Fue difícil porque nos vimos en una situación en la que no podíamos irnos del país y por otro lado... Se quedaron prisioneras. ¿Trataron de regresar a Ucrania? Sí, mi mamá intentó muchas veces regresar, pero por razones pues familiares no se dio la posibilidad. Creo que tenía que ver con una situación de custodia, que en alguna... Ah, porque entonces la custodia era de tu papá. No, era de mi mamá, pero en algún momento, bueno, no creo que no tuve autorización para salir como Claro, no te iba a niña. dejar sola. Exacto, y entonces ella no se iba a ir y dejarme. Y en ese aspecto, bueno, fue una dinámica difícil para mí y para ella sobre todo. Pero en algún momento regresaste ya que con 12, 13 más años. Sí, ya regresé en algún momento cuando ya era grande. A Odessa. Regresé a Odessa a ver a mi familia también. Entonces ya, Pero ya volviste a ser extranjera. Volví a ser extranjera. O sea, ya no era... Ese siempre fue como mi sentimiento. En Cuba realmente nunca pude sentirme 100% cubana y en Ucrania, cuando visité a Ucrania tampoco, las personas no me veían. ¿En Los Pasos Perdidos, la novela? Sí, fue una cosa bien difícil para mí porque no hablaba bien el idioma, la idiosincrasia es muy diferente y en ese momento mi mamá quiso quedarse, pero fui yo quien no quiso y entonces ella por tal de no pues trasplantarme otra vez más decidió regresar a Cuba. A Cuba. Pero, ¿cómo saliste de Cuba? Bueno, llegó la edad de las decisiones, llegó esa edad que uno empieza a cuestionar qué hago aquí, quién soy, para dónde voy, porque en Cuba fue difícil para mí porque creciendo en esa dinámica siempre fui como una chica muy rebelde. Desde el punto de vista que no me gustaba pues las direcciones, no me gustaba tienes que pensar así porque es así, no me gustaban las injusticias. Mi mamá siempre me decía desde que era pequeña, vas a ser abogada porque tú defiendes lo indefendible. Y entonces eso se convirtió como en un problema, obviamente, en el colegio te empiezan a señalar, cuando te dicen tienes que ir a esta actividad y tú dices, ¿por qué? No me identifico con esto, no quiero ir. Empieza la dificultad y llegó una época en mi vida en que no cabía en Cuba, no tenía espacio en Cuba. ¿Y cómo te fuiste? Y finalmente, bueno, decidí con mi mamá, decidí en algún momento regresar a Ucrania, pero nos encontramos con la sorpresa de que mi pasaporte tenía una especie de hold. ¿De prohibición? De prohibición. Entonces, en ese momento, pues, fue una situación bien confusa, en donde ahora sí ya yo me quería ir, no cabía en ese lugar, y me fui en una balsa. ¿Te fuiste en balsa? ¿Eres balsera? Sí, me fui ¿En en qué una año? balsa. Me fui en el 94. El 94 es el año de Guantánamo. Correcto. Me fui en el 94. No me digas que terminaste en Guantánamo. Terminé en Guantánamo. No. Sí, terminé en ¿Cuánto Guantánamo. tiempo?
casi un año. En Guantánamo, ¿con Casi qué un edad? año. ¿16 años? Me fui con 16 años, cumplí 17 en Guantánamo. ¿Sola porque tu mamá no se fue contigo? Mi mamá no se fue conmigo, me fui con un grupo de personas en ese momento y bueno, pero no eran realmente como familia cercana y simplemente, bueno, nos sorprendió muchísimo la decisión de que nos iban a desviar a Guantánamo porque nos enteramos de la noticia en el medio del mar. Yo fui de esos primeros grupos que todavía cuando escuchábamos... No sabían que habían cambiado la ley. Exacto, cuando escuchábamos Radio Martí todavía decían que estaban los hermanos a rescate, pues ayudando, asistiendo, tirando comida y sin embargo nos llegó la noticia en el medio del mar de que, bueno, nadie será traído a los Estados Unidos y entonces nos interceptaron después de 36 horas y nos llevaron a Oye, se nos Guantánamo. acaba el tiempo, pero tu historia yo creo que merece más Sí, tiempo. pero bueno, No sé si me... la experiencia fue realmente, no cambiaría un día. Mi experiencia en Guantánamo fue, siempre he sido una persona muy agradecida y le agradezco, a pesar de la dificultad que pude haber pasado en Guantánamo. Sí, porque eras menor de edad. Sí, era menor de edad, pero... ¿Sola? Sí, pero siempre O sea, le con tus agradecí. compañeros de travesía. Sí, tenía ciertos compañeros, pero siempre le agradecí al gobierno de los Estados Unidos al que nos haya acogido y nos haya dado las oportunidades que realmente ¿Y nunca llegaste iba a tener en aquí Cuba. a estudiar? ¿Que fuiste a un high school o Sí. fuiste directo a college? No, ¿Tuviste llegué acá. a aprender el idioma? Vivimos un tiempo en Connecticut, en Hartford. Ah, bueno, eso te ayudó con el inglés. Sí, me ayudó mucho, pero había mucho frío, así que decidí regresar para pero Miami. una ucraniana no puede quejarse del frío. Pero ves que no tengo, realmente no, solo una parte de mí es ucraniana. Pero No la epidermis. No soportaba el frío y vinimos para Miami. Y aquí terminé el 12 grado, después fui al college, estudié psicología, después fui a la escuela de leyes y así hice mi vida. Claro, claro. No, así que cuando usted ve a la doctora Marán y la ve preocupada, ella sabe lo que es montarse en una balsa, ella sabe lo que es estar en la base naval de Guantánamo, ella sabe lo que es vivir en Cayo Hueso, no tengo que describirle a los de La Habana Vieja lo que es vivir en Cayo Hueso, además siendo tan distinta. Eso es otra cosa, ¿no? Sí, siempre. Y de ahí viene que siempre me dicen, ella es una abogada muy sensible, muy especial, que cada caso lo ve como si fuera el primer caso, ¿no? Así es, todas mis experiencias, he conocido muchísimas personas en diferentes circunstancias y he estado yo misma en diferentes circunstancias y realmente eso me ha permitido conocer la naturaleza humana, la necesidad de las personas, por qué emigran a los Estados Unidos para una mejor vida para sus familias. Y todos mis casos son especiales porque siempre me gusta, más allá del caso, siempre comienzo conociendo a la persona. Quiero saber realmente cuál es su intención a corto plazo, a largo plazo, si quiere tener familia, si quiere regresar en algún día. Y creo que toda esa combinación, pues, siempre me acerca un poco más a mi cliente y bueno, y quizás por eso, como lo tomo tan personal, quizás pues soy un poquito más efectiva a la hora del resultado. Muchísimas gracias, doctora, por compartir su historia con nosotros y con el público. Pues la doctora Elizabeth Amarán ya pues la verá con más frecuencia por aquí con nosotros ayudándonos. Y cuando regresemos vamos a hablar de los rehenes israelíes. Trump recibió a algunos de ellos. Ya volvemos.